Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Son las 8:45. Hoy miércoles 7 de julio del 2021. Y así vamos a empezar el día de hoy, nuestra semana número 13 ya. Semana previa a nuestra próxima evaluación. Semana 13 en nuestro curso, gestión de producción. Sean bienvenidos todos, chicos, chicas, señoras, señoritas, jóvenes. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Un cambio de indicador de logro. Vamos a pasar al indicador de logro número 5, sistemas de producción. ¿Ok? Vamos a trabajar dentro de lo que es este indicador, el que tienes en pantalla, hasta finalizar el curso, ¿ok? Es decir, este ya es nuestro último indicador de logro. Hoy tenemos un tema más que interesante, ¿ok? Y los dos temas que tenemos o tendríamos pendientes, ya los estaremos tratando pensando en la evaluación final, ¿ok? Así que a ponerle mucha atención, mucho punche al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, más que sistemas de producción, este indicador de logro debería de llamarse tal vez métodos, metodologías en producción. Entiendo y debemos de entender de la misma manera que se utiliza el concepto, la premisa de sistemas por lo que significa precisamente, ¿no? Es decir, ese procedimiento que debemos de seguir, el paso a paso, las fases, ¿ok? ¿Y por qué te digo más debería nombrarse como métodos, metodología, herramientas también, ¿no? Podría llamarse. Porque vamos a ver estas 3 semanas, esta y las dos posteriores a la evaluación, cómo es que se aplican, pues, estos métodos de trabajo, estas herramientas de trabajo. Debemos de recordar también que nuestro propósito como profesionales eh, tiene que ser el de, además de tomar decisiones, el de poder ser un buen planificador, más aún si es que nos referimos al tema de producción propiamente dicho. Si nosotros vamos a dedicarnos al tema productivo, manufactura, transformación, el nombre que quieras ponerle, necesitamos pues anticiparnos a la producción, ¿no? A las decisiones. Debemos de anticiparnos, debemos de saber proyectar, debemos de saber pronosticar. Y para esto ya previamente se han trabajado otras herramientas en lo que es pronóstico, proyección, ¿cierto? Han trabajado en lo que es el plan maestro de producción, la programación de producción, la producción agregada, añadida, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a estudiar un tema que es complementario a esos que acabo de hacer referencia. Me refiero al sistema MRP o la herramienta MRP o el método MRP. ¿Ok? Vamos a entrar de frente al tema porque hay bastante por trabajar. Muy bien, MRP, ¿qué cosa es MRP? Es Material Requirement Planning o en español, la planeación de los requerimientos de materiales. ¿Ok? Te acabo de decir, ¿no? Tienes una planificación agregada, tienes un plan maestro de producción, que son cifras, pero son cifras en cuanto a productos terminados ya. ¿Ok? Es decir, la primera parte de la tarea ya está hecha. Hacer ese tipo de planificación. Pero ahora viene la segunda.
Si nosotros vamos a trabajar en un proceso de transformación de manufactura, estos productos van a tener componentes, van a tener necesidades adicionales. Y acá es donde juega un rol importantísimo el MRP, es decir, la planeación o planificación de los requerimientos de los materiales. Es una herramienta bastante sencilla, que se sigue en unos pasos específicos. Ahora, si es que buscas un poco información adicional, vas a ver que muchos consideran dos fases dentro del MRP y nombran, ¿no? MRP1 y MRP2. Y algunos consideran que son pues distintos. No, no lo son, hago la aclaración. En realidad, lo que hacen es tomar por fases. Una primera que nosotros vamos a ver ahora hasta lo que es la lista eh, de materiales y la segunda que es ya la proyección con tiempos. Y a esas dos se les nombra MRP1 y MRP2. Nosotros lo vamos a trabajar pues de forma sencilla, ¿no? Como debe de ser, sin mayor nivel de complicación. MRP en forma general. Y ahí está para que quede grabado, ¿no? Porque el del MRP, por las siglas del nombre en inglés. Como nos dice en la lámina, ¿qué cosa el MRP, o también conocido como Material Resource Planning? Enfoque lógico de fácil comprensión de un problema, en el que el problema no es otra cosa que el número de componentes, el número de necesidades, la cantidad de necesidades y también, ojo, tiempos, dos elementos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos permite hacer una programación, pues de acuerdo a lo que se necesita dentro de la empresa, poder responder de forma ideal, de responder de forma idónea frente a las necesidades de nuestros clientes? Y entre los principales beneficios vamos a encontrar los cuatro que se presentan en pantalla, ¿no? En primer lugar, vamos a poder tener pues mejores tiempos de respuesta, ¿ok? Tiempos de respuesta que involucra pues acelerar también la respuesta o la entrega al cliente. Lo mismo con los cambios que existen dentro de un mercado en particular, ¿no? Dentro de un rubro en particular. Cambios, si tengo planificación, respondo mejor. Así también las instalaciones van a ser optimizadas. ¿Por qué? Vamos a saber cómo se da la distribución y en los inventarios va a suceder algo similar, pero en este caso vamos a reducir los inventarios como tal. Ok, vamos a repasar un poco cómo es la estructura del MRP, de dónde viene el MRP, y esta estructura ya debe de ser familiar para ti, porque seguramente lo has visto cuando han tratado plan maestro de producción o la producción agregada, ¿cierto? Eh, Porque tienen relación directa, ¿correcto? Y acá los estamos viendo ya. Por ejemplo, tenemos como punto de partida el plan de producción total o el plan maestro de producción. De este plan maestro de producción yo puedo comenzar a trabajar precisamente mi MRP. Y de este puedo, o junto con este, puedo hacer mi planeación de materiales, etcétera, ¿no? Como vemos, vamos a tener alimentadores del MRP, proyecciones de demanda y pedidos firmes. Esto ya lo sabes, lo has visto en la producción agregada, en la programación agregada. Y en cuanto a la planeación de materiales, vamos a tener pues consideraciones como son los cambios de diseño y las transacciones de inventario. Es decir, si trabajamos con inventario, si trabajamos bajo un principio push, vamos a tener inventario y hay que considerar. ¿Ok? Finalmente, ya del producto del proceso final del MRP, vamos a tener información o informes
que nos van a permitir a nosotros, como el propósito que tenemos planteado ya hace varias semanas, ¿no? Tomar más y mejores decisiones. Acá tenemos un poco en resumen, ¿no? Dentro de los propósitos que se manejan a nivel de inventario, ordenar partes correctas, como cuando nos referimos a ordenar, es decir, el pedido, ¿no? La orden de producción, ordenar la cantidad correcta, ordenar el momento correcto, y que esto también se enlaza mucho con lo que es o con lo que son los principios del use in time, ¿no? Estos, con los principios del JIT, que dicho sea de paso, también los vamos a revisar más adelante, no hoy. Prioridades, ordenar con fecha de vencimiento correcta. Esto tiene que ver también con otro curso que ustedes están llevando, ¿cierto? Ustedes llevan también el curso de gestión de aprovisionamientos e inventarios. Y ahí seguramente ya han visto pues lo que son los sistemas de rotación, ¿no? Tenemos los principales, PEPs, WEPs, que tiene que ver con esto, pues, ¿no? Ordenar con fecha de vencimiento correcta y también con el ingreso correcto. Mantener válida la fecha de vencimiento también va a ser otra de las prioridades y que van de la mano con mi MRP. En cuanto a la capacidad, planear carga completa, carga exacta, momento exacto, ahí tenemos el tercer propósito. En cuanto a las ventajas, ¿qué ventajas me va a dar a mí desarrollar un MRP? Capacidad de fijar precios de una manera más competente porque estoy trabajando de forma dinámica también, ¿no? Entonces voy a poder evaluar permanentemente el costo de la materia prima o suministros y eso me va a permitir a mí pues cambiar precios o ajustarlos en realidad, ¿no? Lo mismo con la reducción de precios, la reducción de inventario, mejor y mayor servicio al cliente, voy a poder tener mayor capacidad de respuesta hacia mis clientes, capacidad para cambiar programado, reducción de programación, desmontaje, reducción de tiempo de inactividad. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Acá tenemos, bueno, ventajas vamos a tener varias. Estoy pasando relativamente rápido porque tenemos, como te decía, más por desarrollar. ¿Ok? A ver, después de mencionar las ventajas, hay que mencionar algunas de las desventajas necesariamente. En primer lugar, tenemos la falta de compromiso por la gerencia y esto se debe principalmente al desconocimiento de la gerencia, del dueño, ¿no? de la empresa. No sabe de qué se trata el MRP, no conoce cuál es la importancia y cuáles serían pues las ventajas, ¿no? Entonces, si no conocen acerca de ello, no vamos a tener ningún tipo de compromiso. Ahora, estamos haciendo cálculos numéricos, estamos manejando valores numéricos, más que cálculos, porque en realidad el cálculo es mínimo, ¿no? Entonces, como son números, necesitamos trabajarlo de forma exacta. Más aún cuando desarrollemos nuestro diagrama árbol, si es que llegásemos a presentar un error en uno de los niveles, en el resto de niveles va a tener exactamente lo mismo, error, ¿ok? Y es demasiado rígida, eso sí, ¿no? Nuestra MRP va a ser rígida, es decir, una configuración solamente para un tipo de producto. Vamos a empezar con la parte más importante. ¿Cómo desarrollamos nuestro diagrama árbol? A ver, vamos a tener que seguir algunos pasos. Lo primero es identificar el producto, de qué se trata, ¿ok? Es necesario tener los componentes básicos del producto. Una vez que tengamos los componentes básicos, tenemos que encontrar o desarrollar el diagrama árbol del producto. Luego de desarrollar el diagrama árbol, pasamos a desarrollar la lista de materiales. ¿Ok? En un momento más, solamente estoy explicando, no estoy cambiando de diapositiva. En un momento más vamos a desarrollarlo. Y hasta ese punto, hasta la lista de materiales, es lo que habitualmente se conoce como el MRP1, ¿ok? Hasta ese punto.
Una vez que tenemos ya nuestra lista de materiales, ¿ok? Ya hemos hecho nuestra explosión de materiales, como también se le conoce, o nuestro boom de materiales, vas a entender en un minuto más, vamos a pasar a hacer nuestras gráficas de programaciones, que esas son, ese vendría a ser el MRP2, ¿ok? Entonces, empezamos. A ver, permítame un instante, por favor. Un segundito, chicos. Un minuto, muchachos. Tengo que agregar a una de sus compañeras. Perdón. Ok. Dana Perea. Ya te llegaste a conectar, ¿cierto? A ver si me confirmas, Dana Perea. Ya te veo en clase. Ok, avancemos. Dana, Sí, profesor. Hola, Dana. Ya estás dentro. Ok. No me podía conectar, no me podía entrar a la reunión, no me salía, profesor. Sí, sí leí tu comentario, por eso es que te incluí directamente en la reunión. Pero ya estás con nosotros, eso es lo importante. Ok, entonces, ya les decía cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Ok? Y acá es lo que ya les acabo de explicar, ¿no? Acá están los pasos, conocer la estructura de cada uno de fabricación, es decir, vamos a tener que, en base a esa información, o si es que no está desarrollada, representarla a través de un diagrama árbol o una estructura árbol también, ¿ok? Y una vez que tengamos nuestra estructura árbol, vamos a hacer nuestra explosión de materiales, ¿no? Se utiliza el término por las siglas, pues en inglés el boom de materiales, también conocido como el boom de materiales. Estas siglas no son de explosión, estas siglas son de la sigla de los términos en inglés, ¿no? De lista de materiales, Bill of Materials, lista de materiales. Y una vez que tenemos eso, vamos a tener que hacer nuestra gráfica. Presta mucha atención. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué debo de saber de nuestro diagrama árbol? El primer paso. ¿Ok? Acá solamente estoy una explicación neutral. Un diagrama árbol es este tipo de estructura gráfica, ¿ok?
donde cada uno de los rectángulos, también conocidos como nodos, van a representar una actividad, un componente, un proceso o el resultado final, el producto final. Como te das cuenta, está dividido en 5 niveles, del 0 al 4. 5 niveles, donde cada uno de los niveles va a representar pues un tipo de parte, un tipo de proceso en particular. Por ejemplo, el nivel 0, que en este caso para el ejemplo, X, ¿ok? Se llama X y más adelante puede ser un código o puede llamarse una silla o puede llamarse mesa o puede llamarse bicicleta, etcétera. Es el producto terminado. Este producto que ya está listo para ser almacenado y o comercializado. En el siguiente nivel, en el nivel 1, vamos a tener el ensamble final. Es decir, para yo tener este X, perdón, en el ejemplo que ya les dije, podría ser, por ejemplo, una mesa. Yo, por ejemplo, necesito de la base, las patas y la parte de vidrio, que es el componente adicional de la mesa, por ejemplo. ¿Ok? Ese nivel 1 se conoce como el ensamble final. ¿Por qué? Porque todas esas partes que están listas se van a unir, se van a juntar, se van a ensamblar y en el siguiente paso tengo ya el producto final. En el paso anterior, en el nivel 2, tengo la etapa de subensamblaje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo el tablero de la mesa, podría decir que acá tengo dos partes adicionales. No sé, de repente hay un par de componentes que hay que unir, que hay que ensamblar. En este caso se llama solamente para el ejemplo B y se ensamblará con el subcomponente I y tendré el componente A, que como ya sabemos es el tablero de la mesa. En el siguiente nivel, en el nivel 3, vamos a tener las piezas semiterminadas. Si hablamos del tablero, entonces probablemente acá tengamos pues los listones de madera que están ya pulidos. De repente acá tenemos, no sé, clavos, tornillos, acá algún tipo de pegamento, barniz, ¿cierto? Son piezas, partes semiterminadas que se van a ensamblar para unir o obtener el siguiente nivel que corresponda. Y el nivel 4 va a corresponder a toda aquella materia prima, es decir, la materia prima es todo aquel que no ha pasado elemento, que no ha pasado por ninguna transformación, es decir, podría decir, ¿no? El tronco de madera, ¿no? Los troncos de madera como tal. Ahora, esta es una estructura árbol completa, ¿ok? Total, es una estructura eh, estándar, ejemplo, ¿no? En el que están todos los niveles. Pero al momento de nosotros analizar algún caso en particular, no necesariamente vamos a encontrar los 4 niveles. Es decir, bajo el mismo ejemplo, ¿no? Yo fabrico las mesas y las ensamblo, pero compro todas las piezas que están a este nivel. Las compro ya listas y fabricadas. Es decir, ya no hago lo que corresponde al nivel 3, ni hago lo que corresponde al nivel 4. Claro, mucho menos. Compro las dos partes del tablero listo y las otras piezas, ¿no? Que no sabemos cuáles podrían ser, pero ahí está. ¿Ok? Ya no me dedico a trabajar las piezas semi-terminadas ni la materia prima. ¿Ok? Por ejemplo, no es un ejemplo. Vamos entonces a variar entre producto y producto para determinar ese tipo de niveles que hay en nuestros diagramas árbol. Acotación, una vez más. Las letras que se están usando son solamente para el ejemplo estándar. ¿Ok?
No quiere decir que siempre vamos a tener que utilizar letras, siempre vamos a tener que utilizar las mismas letras. Imagínate que en vez de la X, vamos a tener mesa, la palabra mesa. ¿Ok? O incluso, en vez de tener la palabra mesa o en vez de tener la X, yo podría tener un código, ¿no? Incluso así con la palabra código, 00, no sé, pues 2. Por ejemplo, ¿no? Nada más. Entonces, no nos vayamos a sesgar y vayamos a pensar que siempre tienen que ser letras. No es así. ¿Ok? Una vez que tenemos nuestro diagrama árbol, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No tenemos que pasar a nuestra explosión de materiales. Pero ojo, hay un aspecto importante que lo vamos a analizar en un momento más. El diagrama árbol no solamente termina en los niveles, la identificación de niveles y colocar las actividades o los componentes, sino también debemos de considerar las cantidades. Para desarrollar una mesa, ¿cuántos tableros necesitamos? Un tablero. Para la misma mesa, ¿cuántas patas necesitamos? 4 patas. Por lo general, ¿no? Hay algunas mesas que tienen más. ¿Ok? ¿Cuántos componentes de vidrio? No sé, de repente se me ocurre, puede ser uno, pueden ser más también. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a definir precisamente nuestra lista de materiales. ¿Ok? Si de repente todavía no lo ubicas muy bien, no te preocupes. Vamos a desarrollar un ejemplo también paso a paso donde debes de entender. Ok, entonces, tenemos nuestro diagrama árbol y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahí está explicado dentro de la naturaleza de la MRP. Hay que hacer nuestra explosión de materiales, nuestra lista de materiales. Cuando tengamos nuestra lista de materiales detallada, más los tiempos de producción, vamos a poder desarrollar nuestro diagrama MRP, que es la parte final. Al día de hoy, muchachos, y seguramente muchos de ustedes los conocen, hay programas, hay softwares especializados de MRP. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo, sí. Ingresas la información dentro de una computadora y perfecto, ¿no? Vas a tener resultados con altos niveles de eficacia del MRP, me refiero, y bastante rápido también. Pero ¿qué pasa si es que en algún momento no tienes el software a la mano? Llegas a una empresa en la que no hay el software. Para que no se convierta en una limitante es que nosotros necesitamos entender el fondo del MRP. ¿Ok? Para saber cómo es que funciona, cuál es el origen, cuáles son los valores incluidos en estas determinaciones. ¿Ok? En la determinación del MRP como tal. Nuevamente, presta mucha atención. Voy a hacer este ejemplo y vamos a hacerlo despacito y todos en conjunto. Ejemplo, me dice. Suponga que se va a fabricar el producto T, como te decía, ¿no? Puede seguir teniendo una letra como puede tener un nombre específico, que consta de 2 partes, U y 3 partes V o V chica, 2 partes de U y 3 de V chica. La parte U consta a su vez de una parte W y 2 partes X. La parte V consta de 2 partes W y 2 partes Y. Acá tenemos ya el diagrama árbol. ¿Ok? Aquí está nuestro diagrama árbol. A ver, permíteme un instante, lo vamos a subir un poquitito acá, para que se aprecie mejor. Listo, ahí está nuestro diagrama árbol. Y tal cual se detalla en el enunciado, nos dicen el producto terminado, que está en el nivel 0,
¿cierto? Vamos a tener en el nivel 1 el ensamblaje final en el que vamos a unir el componente o la parte U más el componente B chica, ¿ok? En estas cantidades. Por eso nos dice 2 partes de U y 3 partes de B chica, ¿ok? Entonces, hasta ahí debemos de tenerlo claro y si no, te pido por favor que me indiques qué es lo que necesitas que vaya a repetir, ¿ok? Luego tenemos un siguiente nivel que viene a ser el nivel 2 y también está descrito en el enunciado. Nos dicen, para yo obtener el componente U, tengo que ensamblar 2 partes o 2 componentes de X y 2 componentes de W. ¿Ok? Para yo obtener U, necesito unir 2 de X y 1 de W. Del otro lado, para yo obtener el componente B chica, necesito unir 2 partes del componente W y 2 partes del componente Y. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros ya estamos listos para desarrollar nuestro diagrama árbol. Entiéndase una vez más. Para yo fabricar y tener listo un producto T, ¿okay? Este producto T puede ser cualquiera, simplemente es una representación gráfica, un producto T tal vez determinado, ¿cierto? Producto terminado. Para obtener uno solo de este producto T, necesito yo unir 2 componentes U más 3 componentes B chica. Tomo por un lado 2 componentes U, del otro lado 3 componentes V chica, los uno, los pego, los sueldo, los mezclo, lo que sea, y obtengo el componente T. Pero previamente, para obtener uno de mis componentes U, yo tengo que tomar 2 componentes X y un componente W, lo mismo. Los uno, pego, clavo, atornillo, sueldo, mezclo, etcétera, lo que corresponde a la manufactura, y obtengo U. Del otro lado, el proceso es el mismo. Para yo obtener un componente V o V chica, debo de tomar 2 de W o de W más 2 de Y, los uno, los ensamblo y obtengo un componente V. ¿Ok? Hasta ese punto, ¿hay alguna duda? Repito, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Muy bien. Entonces, como se ha entendido muy bien el desarrollo de mi diagrama árbol, ahora vamos a seguir. Ya tengo el diagrama árbol. ¿Y cuál era el segundo paso? Desarrollar mi explosión de materiales, mi lista de materiales. Pero en este caso en particular, el ejemplo nos dice, se desean producir 100 unidades de ese producto T. Se requerirán entonces. Ahora tú me vas a decir cuántas partes de U, cuántas de V, cuántas de W, cuántas de y cuántas de Y. ¿Ok? Cuántas partes de cada uno de esos componentes
yo necesito. Para facilitarnos vamos a poner pues acá, ¿ok? Así, pero más chiquito. Listo. 10 minutos entonces, y luego me dicen o voy preguntando o voy pidiendo participación. 10 minutos es un tiempo bastante prudente, ¿cierto? Ok. Vamos entonces, muchachos.
Listo, chicos. Ok. Tenemos el diagrama árbol que vimos al inicio. Representa la estructura de producción de un producto T con sus componentes en nivel 1, U y V, y en nivel 2, X, W y Y. Lo que me dicen es que en una producción de 100 unidades de T se van a requerir componentes, sus componentes. ¿En qué cantidades? A ver, tenemos sesión 13, 7 de julio, listo. Ya estamos listos con el auxiliar de notas. Y está listo nuestro auxiliar de notas. A ver, quien quiera participar, me levanta la mano para que hable o para que escriba y nos va a ir explicando uno a uno. ¿Cuántas partes de U entonces vamos a necesitar? ¿Cuántas partes de V? Y lo mismo con el resto de componentes. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Félix, hola, ¿cómo estás? Profesor, siguiendo el ejemplo anterior, en la parte de U se necesitan dos. Ese 2 se multiplicaría por 100, que se necesitaría 200. Ujú. Muy bien. En la parte B, Espera, Félix. Espera, Félix. Espera. A ver, entonces, lo que nos dice su compañero es así, ¿no? En la parte U, ya yo tengo la parte U, por cada uno vamos a necesitar 2, ¿cierto? Por cada uno vamos a necesitar 2. Y el total por producción, el total que necesitaremos, lo multiplicaremos precisamente por eso. Entonces 2 por 100 y tenemos así, ¿sí? sería 200. ¿Cierto, No Félix? visualizo, profesor. No visualizo. Félix, Así, profesor. Así, ya. profesor. Muy bien, correcto. Gracias, Félix. Hasta ahí nomás. Grisel Rixer. Hola, Grisel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rixer. Hola, Grisel. Grisel Rixer. Abre tu micrófono. Su compañera Ana Lucía Perea nos dice, parte U2, parte 3, parte V3, Profesor, buenas parte... Ok. noches. Grisel, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Para la parte, Sigue. ¿me escuchó? A ver, sigue. Grisel, ¿estás ahí? Grisel, a ver, conéctate. Su compañera Luana Romero dice, buenas noches, quisiera saber si habrá clases. A ver, vamos a llamar. Romero Hoyos. Mientras Grisel ve conectándote. Grisel. Grisel, a ver, vamos. Activa tu micrófono. Noé Noriega. Ahí nos da ciertos resultados. Su compañero Noé Anthony Noriega. Se desconectó. ¿Alguien más? Luana Romero, ¿ya estás conectada con nosotros? Luana.
Luana Romero, ¿ya estás con nosotros? Luana Romero. ¿Está? ¿No está? Luana Romero. Ahora voy contigo, Noriega. Espérense un segundito. Dame un minuto, por favor, Noriega, dame un minuto. Estoy tratando de añadir a la clase a su compañera Romero, que escribió que no estaba conectada. Grisel le está escribiendo ahí. Un segundo. Profesor, buenas noches. Dame un instante, por favor. Susana. El enlace. Ahí está. Su compañera Grisel Rixel antes nos escribía y nos decía que el resultado de la parte V sería de 300 unidades. Entonces entendemos que manejamos el mismo principio, ¿no? Tenemos la necesidad de 3 unidades para cada una de nuestras unidades producidas de T. Tengo una necesidad de 100. Voy a silenciar un momento los micrófonos. Eso quiere decir que vamos a poner 3 por la cantidad de T, es decir, 3 por 300, por 3 por 100, igual a 300. 300 la cantidad que nos daba su compañera. A ver, vamos con Noé y luego con Susana. Noé Noriega. Tati Alvarado. Hola, profesor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Noé, ¿y cuánto tendremos de necesidad de la parte W? ¿Noé? W. De la parte U para... De la parte BW. De la BW en total serían 800, profesor. Ya, ¿y por Claro, qué 800? 800 sería en total. Cuéntame, Porque, ¿por qué 800? como podemos ver, porque nos piden tanto en U y en B. Es decir, pero para crear U nos piden solamente uno, que llegaría a ser ahí solamente 200 ejemplares. Pero para crear B nos piden 2, que ahí serían, para crear B nos piden 2, que ahí serían 600, porque nos piden para crear B nos piden 600, porque nos piden crear para uno, digamos que es para 3, porque son 3. Algo así creo. Algo así creo. ¿Me puedes oír, profesor? Dime. Entendí lo último, ¿no? Ya como le explicaba, en U, nos piden 2, pero en casos serían 800 el total de W, porque en U nos piden, para crear U, es 1, pero como son 2, 2U, serían 200 en U solamente. Ya. Y como son 2. para crear B, Ya. como son en B son 3, W sería por 3, serían 600 en total ahí. Y sumado los dos en W sería 800.
pero no entiendo por qué sería, no entiendo cómo llegas al resultado de 600, por ejemplo. No entiendo. Porque para, ¿no ves B? Para crear B, una sola B te piden, necesitas dos W y dos Y, pero Ya. como son 3B, se supone que debería ser 6W y, y 6Y para crear las 3B. Así más o menos le he entendido. Ok, pero ¿y de dónde salen los 600? Eh, multiplicando 100 por 2, no, por 3, que digo. No, ya me Ya, confundí. ya, Espera ok, un momentito. ya. Chicos, ya, está bien, Noé. Ok, gracias. Chicos, la cosa es que entendamos, ¿ok? La cosa no es solamente por responder o, bueno, no quiero entrar en mayor detalle. No es solamente por responder, ¿ok? Eh, a ver, antes de pasar con Susana, Dana, no escucho, ¿ok? Entiendo. Te pido por favor, Dana Perea, que revises la clase grabada del día de hoy. Y esto va para todos en general, ¿ok? Para todos. Si gustan hacer un repaso, tienen a disposición la clase grabada del día de hoy. Estoy dando los espacios, estoy cada vez pidiendo la participación de ustedes, estoy dejando las puertas abiertas ante cualquier duda, consulta, etcétera. La participación, saben que es importante, pero la participación también no se trata solamente de responder sin mayor sustento lógico, ¿ok? Susana Ruiz. Susana, Susana, ¿estás ahí? Susana. Ya. A ver, dame un segundo, Miguel Manrique. Vamos con Susana. Ahí estoy leyendo algunas respuestas de sus compañeros, de Tati, de Biórica. Ok. Susana Ruiz. Muy bien. Miguel Manrique. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Bien, Abel profesor. Quería Miguel. explicarla sobre la parte W. Ya, explícanos. Ya, bueno, la parte W está tanto en U como en V. En la parte Ya, de U, ok. W es solamente 1. Entonces, para poder saber nosotros cuánto necesitamos de W en la parte de Ajá, la U nos dice que es 200. ya. Entonces, pues multiplicamos 1 por 200 para saber cuánto necesitamos de W en la parte U. Muy Lo bien. mismo pasa en la parte de la V. W requiere, perdón, la V requiere dos W. Ya. Entonces, como la cantidad de la V es 300, como se había hallado anteriormente, entonces obviamente esa cantidad de W en V se tiene que multiplicar. Entonces sería pues 2 por la cantidad de V, en este caso V es 300, ¿no? Y nos da como resultado 2 por 300 igual a 600. Entonces, como nos dice, este, tiene que ser un solo monto, pues nos sumamos ambos montos, tanto de la U como de la como de la V, y nos da como resultado 800. Pues. En la parte de la U, W requiere 200 y en la parte de la V, W requiere 600. Sumando ambos serían 800. Listo. Muy bien, señor Manrique. Ahí Gracias, lo profesor. tenemos. Excelente, muy bien.
Vamos a achicar esto. Y está. Listo. Creo que mejor explicado no pudo haber estado. ¿Cierto? Muy bien explicado. Muy buen aporte. Muy bien entendido. Nosotros estamos ya en este nivel, ¿cierto? Y lo primero que identificó su compañero es que necesitamos W tanto para U como para V, ¿no? Tenemos acá W y acá W. Te recuerdo, es el esquema árbol del producto, pero de un solo producto, ¿ok? Entonces, nosotros hemos partido por la necesidad de fabricar 100 unidades de este té. 100, ¿cierto? Ahí hay que ajustar un dato, Edgar Mori, hay que ajustar un dato. 100. Y decíamos, como acá nosotros necesitamos 100 de U, aquí está de U, serán 2 por cada uno, 2 por la cantidad de T. La cantidad de T es 100 y voy a tener entonces una necesidad de 200 unidades de U. Con la parte V pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y su compañera nos explicó, entonces vamos a tener 3 por la cantidad de 3 y 300, entonces será mi necesidad de V. En el siguiente nivel ya estamos ahora trabajando en función a las cantidades de U y de V, es decir, 200 y 300. Para U yo necesito 1 de W, pero ya no es 1, sino son 200 unidades las que necesito. Entonces será 1 por 200, ahí está 200. Y en el siguiente vamos a tener para cada V 2 de W. ¿Cuántas tengo de V? 300. 300 por 2 o 2 por 300, 600. 200 más 600, como bien lo decía su compañero, hablamos de un mismo producto, ¿cierto? Todo es W, por más que estén o conformen dos componentes distintos, entonces voy a tener un solo total y en este caso 800. Bien, para X y para Y, el principio es exactamente el mismo y ahí muchos de ustedes ya han ido encontrando algunas respuestas. ¿Cuántos necesito de U? ¿Cuántos necesito, perdón, de X para U? 2 por cada uno de U. ¿Cuántos de U tengo? 200. 200 por 2, ajá. ¿Cuánto entonces será de X? 400. Muy bien, ¿quién me dijo eso? Porque no vi o vi, creo, otro micrófono Rixa. encendido. ¿Quién dijo? Rixa. Regresar. Rixa. Sí, el internet pésimo, profesor. Pésimo, pésimo. Ya está. Muy bien, Grisel. Genial. 400 entonces. Ahí lo que te estoy explicando, ¿cierto? Para yo obtener un componente de esto llamado U, ¿cierto? Yo necesito 2 de X, entonces 2 por la cantidad de U, mi cantidad de U está acá, 200, y será 400, ¿cierto? Muy bien, genial, excelente, Biórica. Muy bien, Mori, Edgar Mori. Ya está ajustado, ¿no? Ya hemos ajustado ahí esos valores. Y ya lo último, que es ¿no? la cereza del pastel, creo que ya todos nos hemos dado cuenta. En el caso de Y, es el mismo principio. Para yo tener este V, necesito dos componentes Y. ¿Cuántos tengo en este momento? 300. 300 por 2 será 600. 600, profe, 600. 600. Perfecto, muy bien. Excelente, Erwin. Excelente, Félix también. 600. Ahí están los 600. Oh, perdón, muy bien, Biórica. 600. ¿Ok? Y esto, señores, lo que hemos hecho en este momento es
mi lista de materiales. Es decir, en base a mi diagrama árbol, ¿ok? Que el diagrama de árbol ya lo tenemos estructurado, y en función al número de unidades que vamos a producir, hemos determinado una a una las cantidades por cada uno de nuestros componentes. Ahí está. ¿Sí? Listo, está nuestra lista de materiales. Ya está. La primera parte de tu MRP1, ya está lista. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Para los que no han escuchado con claridad, para los que de repente tienen problemas con el internet, muy bien, Noé, pulgar también para ti. Si tienen ese tipo de problemas, solución. Acudo al video de la clase, ¿cierto? Entonces ahí lo voy a revisar y no voy a tener pues mayor problema, ¿correcto? Ok. Última oportunidad. ¿Alguna duda? Hasta acá entonces tenemos la primera parte de nuestro MRP. ¿Qué es lo que te dije al inicio, después de hacer nuestra lista de materiales? Vamos a tener que desarrollar nuestra gráfica de MRP. Pero para hacer nuestra gráfica de MRP, para construir nuestra gráfica de MRP, ¿no? Nuestra gráfica de programación, necesitamos este elemento, el tiempo. Claro, porque nosotros estamos hablando de partes y componentes, pero esas partes y componentes necesitan tiempo de fabricación, ¿cierto? Es decir, tú que eres el que va a tener a cargo la responsabilidad Es de como si diseñar fuera un un punto de producto, partida, profesor. ¿perdón? Es Para como si fuera el punto de partida, el tiempo. Ok, Así es. va a ser en parte el punto de partida, en parte. ¿Por qué? Como les decía, ¿no? Si yo necesito tener todos estos componentes para armar T, estos tienen que salir de algún lado. Es decir, voy a tener algún otro equipo dentro de planta que se encarguen de ensamblarlos. Y ese ensamblado va a tener un tiempo, que pueden ser minutos, que pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas o pueden ser meses inclusive, dependiendo de la complejidad del producto, por supuesto. O simplemente nosotros vamos a comprarlo de un proveedor X. Es decir, no fabrico ninguno de estos, no fabrico X, W, solamente me dedico al ensamblado, pero ese proveedor también va a tener un tiempo de entrega, ¿cierto? Entonces, independientemente sea por fabricación interna o por un pedido hacia el proveedor, tenemos que tener en consideración los tiempos, ¿ok? Y los tiempos, en este caso, los vamos a obtener como dato. ¿Ok? Ahí están. Esos son los tiempos. Entonces me dicen, para ya tener el producto ensamblado, desarrollar el ensamble final, voy a tener que esperar o voy a tomarme en su fabricación una semana. En el siguiente nivel, con U y con V pasa lo mismo, 2 semanas. Y esto, en este caso, es coincidencia, ¿ok? 2 semanas, porque podría variar. Y en el siguiente nivel, precisamente varían, porque vamos a tener un X con una semana, un Y con una semana, y vamos a tener un W con 3 semanas. Entonces, con ya toda esta información, yo voy a poder desarrollar mi gráfica de programación, que más o menos queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, yo ya sé
que voy a tener cantidades específicas y plazos específicos para cada una de estas actividades. Voy a empezar como el cangrejo, voy a empezar por la parte final, ¿no? Ya con el producto terminado, que es en la última etapa, el último día, en la última semana, en la última hora. Yo ya tengo el producto terminado, pero para tener el producto terminado vimos que necesitamos de un plazo de una semana. Eso quiere decir que debo de empezar a trabajar en la semana número 6, la semana anterior. Pero yo para empezar a trabajar necesito pues de los componentes U y componentes V, ¿cierto? Yo no puedo empezar a trabajar si no tengo ambos componentes en conjunto. Por eso que están en la misma semana. A su vez, para yo tener listos estos componentes U, tengo un plazo de espera de 2 semanas. Entonces, si yo los necesito en la semana 6, debo de hacer el pedido o empezar a trabajar en la semana 4. Lo mismo con el componente V. ¿Cuánto plazo tengo para la preparación o para la colocación del pedido? 2 semanas. Entonces, 2 semanas atrás yo debo de realizar ese pedido o empezar a trabajar con ese componente. Ahora, para mi componente U, ¿correcto? Para mi componente U, yo requiero de otros 2 componentes. En este caso, del componente W y del componente X. Cada uno de ellos con sus plazos y cantidades. Del componente, vamos con el componente V, ¿no? Con el componente V también necesito del componente W y además del componente Y. En el caso del componente X, una semana, ahí está. Y en el caso de Y también una semana, ahí está. Como vimos, ¿no? Hay coincidencia doble en el caso del componente W, por eso es que es parte de U y de V. Y el plazo de preparación, de producción o colocación son 3 semanas, el que más tiene. Entonces, es con ese producto o componente con el que debemos de empezar. Ya acá yo identifico que para la producción de nuestro producto T voy a tener un total de 7 semanas para tenerlo listo. ¿Ok? 7 semanas. Y debo de empezar con la colocación o con la fabricación del componente W en las cantidades que se necesiten. En esta ocasión, el ejemplo es con 100 unidades. Más adelante podrían ser con 350, 1.000.000, no lo sé. Y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Nuevamente, ¿alguna duda? ¿Algún punto que quisieras que repita? Profesor, disculpe. Dime. Me perdí en la parte del tiempo necesario. Eso de las semanas ya viene como dato, o es que nosotros encontramos ese dato de alguna manera, o ya viene integrado el dato. Muy bien, excelente, Miguel. Dato. Aquí está. Y se los comentaba, ¿no? Previamente, les decía previamente que necesitamos también del tiempo y el tiempo está acá. En nuestro ejercicio práctico, en una pregunta de examen está como dato. En la vida real, pues es parte de lo que producción ya maneja con sus tiempos. Compras maneja con sus tiempos, ¿ok? Entonces es dato. No necesitamos Ok, encontrar profesor, o gracias. determinar de otro lado. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. ¿Más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Hasta acá. Muy bien. Podemos tener también una gráfica con la producción desplazada en el tiempo, el MRP,
la estructura del MRP desplazada en el tiempo, que es exactamente lo mismo, ¿no?, que el caso anterior, pero solamente considerando los tiempos, nada más. Esto nos serviría pues para hacer un poco seguimiento y lo que les decía hace un instante es determinar cuándo empezamos con el pedido o producción de los componentes básicos, ¿no? En este caso arrancamos con W en ese punto, ¿cierto? Muy bien, esto es complementario, así que no hay mayor detalle a profundizar. Ok. Bien, acá tenemos entonces un poco para recalcar, ¿no?, lo que es un diagrama árbol. Nuevamente tenemos una representación solamente con letras. Ya te dije, esto puede cambiar, más adelante puede tomar otros nombres, puede dejar de llamarse A y ahora puede llamarse, por ejemplo, bicicleta, ¿cierto? Y la bicicleta va a tener una necesidad, por ejemplo, de ruedas, ¿cierto? Ahí lo tienes en dos, ¿no? Una bicicleta de dos, podría ser una bicicleta con tres, podría ser una bicicleta con cinco, no lo sé, seguramente puede variar. Y acá algún otro componente, ¿no? Tres, no lo sé, no sé, componente C, dejémoslo ahí, ¿ok? Para que me entiendas, no siempre va a ser expresado en letras, ¿ok? Y acá representamos pues las listas de partes, ¿no? Tenemos el producto, uno solo, los componentes, otra forma de expresar nuestro diagrama árbol y sus componentes y subcomponentes. Otra vez, recordando, acá tenemos tres niveles, el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Nada más, ¿ok? No vamos a extender más el tema de MRP, el tiempo no nos lo da, ¿ok? Porque tampoco está así considerado dentro de nuestros sílabos, así que vamos a dejarlo en lo que hemos estudiado. Les decía ya al inicio que también, ¿no?, se conoce mucho lo que es el MRP como software de computadora, que hoy nos facilita mucho el trabajo. Y te decía a la vez que necesitamos conocer por dentro, saber de qué se trata, para que si por A o B hay la necesidad de desarrollar un MRP sin software, podamos utilizarlo. ¿Por qué no? Bien, informes, ok, eso de informes no hay problema. Importante, MRP en servicios. El MRP se aplica también en servicios, pero específicamente en qué tipo de servicios. Restauración, alimentos, restauración, estoy hablando bien, la restauración es la denominación para los negocios de restaurante y los hospitales, todo lo que tiene que ver con salud. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, y acá hay un ejemplo, ¿no? Me dicen, esta es la estructura árbol, ¿de qué? De un picante de carne. Y acá está con su código, ¿no? El código es el 10001. Para ese picante de carne necesito, ¿no?, linguini cocinado, espinacas, carne, linguini sin cocinar, salsa, carne de ternera, etc. Luego hacemos nuestra lista de materiales, cantidades, unidad de coste, etc. A este tipo de MRP en restaurantes también se le conoce como escandallo o escandalo, ¿ok? Escandallo. Y el escandallo no es otra cosa más que la base para determinar los costos de producción y luego estos se convertirán en la base para poder desarrollar nuestra estructura de precios. ¿Okay? ¿Cuánto lo vamos a vender? Necesitamos saber el detalle, ¿no? Para cada plato, cuánto ingrediente se considera, incluso en muchos escandallos, lo que se hace se considera también un valor porcentual adicional por la merma, la pérdida que habitualmente se presenta en restaurantes. Entonces vamos a tener unidades, costos, y con eso puedo identificar y el costo total, pues, ¿no? Y el costo total, luego, como les decía, va a ser la base para determinar nuestros precios, los precios de producción. ¿Okay? A modo que
trabajas, a modo que ejercitas el tema de MRP, estos son conceptos adicionales también para que los revises, a modo que practicas, te decía, con el MRP, vas a desarrollar este ejercicio individual y va a quedar como tarea para la próxima semana. ¿Ok? Repito, tú vas a desarrollar ese ejercicio individual que tienes en pantalla y es tu tarea como plazo máximo hasta nuestra próxima clase. ¿Ok? Estamos hablando de la sesión número 13. ¿Sí? Sesión número 13, correcto. Que ojo, en el Zoom lo vas a encontrar dentro del indicador de logro números 4, por si acaso. No está dentro del 5, está dentro del 4. Por si acaso. Y debajo de la sesión 13 vas a encontrar la tarea con el nombre Tarea MRP. ¿Ok? Yo ya lo estoy incluyendo. Tarea MRP. Tarea MRP y como te dije, el plazo máximo va a ser hasta la próxima clase. Nuestra próxima clase es el próximo 14 de julio. Hasta ahí tienes de plazo. 14 de julio y máximo hasta que inicie clase, es decir, hasta las 20 horas con 45 minutos. Ahí se cierra automáticamente nuestra actividad. ¿Ok? Ahí está. Ujú. A ver, Fresia me dice, esta es la sesión 13, la otra semana es la sesión 14. Claro, estamos en la semana 13, Fresia. Estamos en la semana 13 y sí, la próxima semana tenemos examen. Justo ahora vamos a hablar de eso. Entonces, no te olvides, tienes que entregar la tarea máxima hasta la próxima semana, que es tarea MRP, debajo de la sesión 13 lo vas a encontrar. ¿Ok? Ya está, así que puedes incluso ubicarlo en este momento. Ahora, préstenme atención. Préstenme atención. Como ya recordaban sus compañeros, la próxima semana tenemos examen, evaluación continua número 2, la tercera evaluación, nuestra tercera nota, ¿cierto? Ok. A ver, escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Número 1, evaluación sincrónica, ¿ok? Evaluación sincrónica, es decir, durante la clase. La evaluación se desarrollará durante el tiempo que dure la clase. 1. 2. La evaluación será individual. ¿Ok? Individual. ¿Correcto? Número 3. Vamos a considerar todos los temas que hemos trabajado desde que asumí el curso. Es decir, solamente desde la semana número 10. Semana 10, semana 11, semana 12 y semana 13. Esta inclusive entran en el examen. ¿Ok? Te voy anticipando. Ya te dije, es individual y todo lo que significa que sea individual. Cada uno baila con su propio pañuelo. ¿Ok? Igual te voy a compartir las instrucciones que tienes que tener en consideración en la próxima clase. ¿Ok? Sí, a veces el internet falla, pero no es de forma permanente, ¿cierto, José? Es decir, tarde o temprano se restablece y para eso vas a tener toda la clase. Y no vas a tener necesidad del internet durante toda la clase. Solamente al inicio, para entrar,
descargar el archivo y luego trabajará solito, solita, y ya al final nuevamente al internet para poder subir tu evaluación. Así que el internet no va a ser un impedimento. ¿Ok? Listo, muchachos. ¿Alguna duda acerca de lo que hemos desarrollado? Biórica, para enviar si demora, profesor. No entiendo a qué te refieres. ¿Al examen, a la evaluación? Ya, ok. Por eso tenemos que tomar las previsiones del caso. ¿Ok? Si es que el Zoom se cierra a las 9:45 de la noche, entonces no vas a esperar hasta las 9:43, 9:44 empezar a cargar. ¿Cierto? Eso sería irresponsable. Si no, vas a tener que empezar a cargar ¿a qué hora? Por lo menos 5 o 10 minutos, lo ideal, ¿cierto? Vamos, si se cierra a las 9:45, 9:35, me aseguro, y esté donde esté, entrego, me encargo de subir al Zoom por si tengo alguna complicación. ¿Es eso o quedarme sin nota? ¿Cierto? ¿Sí? Así que tampoco habría ningún inconveniente en cuanto a la subida de la evaluación. ¿Ok? ¿Alguna otra duda más, chicos? Ok, prendes a las 6, pero ni así entras, ¿a eso te refieres? No, no va a ser para marcar, José. No es para marcar. Estoy seguro que no vas a tener problemas, Biorica. Estoy seguro. Además que va a ser un examen bastante sencillo, ¿no? Por eso es que también, ojo, la próxima semana yo arranco 8:45 en punto. Explico máximo 5 minutos todos los detalles, máximo, para que tú también tengas más de una hora para desarrollar la evaluación. ¿Ok? Así que suficiente. 8:45 empiezo. Así que toma las precauciones. Si sabes que estás en una zona con el internet te falla un poquito, entonces sería, no se trata de ver la forma, ¿ok? Sobre todo al inicio, para que escuches la indicación inicial, ¿ok? Igual también la voy a detallar para que la puedas leer, para que la puedas revisar, pero siempre es bueno escuchar lo que se te va a explicar, ¿ok? Puntualidad, algo que debería de ser siempre. Yo sé, Erwin, que el internet en Iquitos falla. Yo sé. No, yo lo sé perfectamente. Por eso es que también les estoy dando todas las alternativas, ¿ok? Les voy a dar la información, pero también van a tener la información escrita, ¿ok? Es decir, todas las pautas que les voy a dar también las van a tener escritas, pero es necesario que estés, pues, para que puedas descargar, si no, no. ¿Ok? El internet en Iquitos es pésimo. Ok, Brian. Ya expliqué ese tema, ¿cierto? No van a tener problemas, estoy seguro. Si es lluvión toda la noche sin internet, que no llueva. No, no tiene que haber lluvia. Tiempo para entregar, ¿a qué te refieres? Hoy día no es el examen es la próxima semana, Ernesto. Y van a tener, por eso es una evaluación sincrónica, es decir, ya ahí sabrán hasta qué hora es la entrega. Antes de que finalice la clase, sin lugar a duda. Sí, la clase termina a las 10:15, ¿ves? Y ahora ya terminamos la clase, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, sí,
hasta que termine como máximo seguramente, ¿no? Pero es como máximo, ¿no? Entonces, por eso les planteaba el ejemplo, repito, para Raiza y para todos, solo era un ejemplo el tema del horario. Si, por ejemplo, la hora de entrega de finalización es 9:45, tienes que asegurarte minutos antes, y no es 1 o 2 minutos, sino son por lo menos 10 minutos, ¿ok? Solo era ejemplo el horario. No quiere decir que va a ser hasta las 9:45. Ojo. ¿Ok? Listo. Lo único que les puedo recomendar es estudien. Repasen todos y cada uno de los temas que hemos trabajado. Si has estado presente en todas las clases, no vas a tener problemas. ¿Ok? No vas a tener ningún problema. Para los que han estado presentes, han participado, han jugado, han estado en las dinámicas, o sea, todo eso te va a servir, te lo aseguro. Así que no hay por qué tener miedo ni nada parecido. Vas a ver que va a ser bastante sencillo. Pero sí, ojo, desde ya les digo, cumplan las instrucciones, cumplan las reglas. Es lo único que les voy a pedir. Si no cumplen las reglas, bueno, ya hay que atenerse a las consecuencias. Listo, chicos. Clase grabada, si quieres revisarla, hasta este punto va a estar.